Mientras más me opriman, yo me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por una vez más estar conectados a nuestro canal y poder escuchar palabra del Señor. En este día quiero preguntarte, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que hasta ahora te impide crecer? ¿Qué es lo que hasta ahora te impide llegar a donde tú te has soñado llegar? ¿Qué es lo que te impide orar? Piensa, ¿qué es lo que te impide buscar al Señor? ¿Qué es lo que te impide ir a la iglesia? ¿Qué es lo que te hace dormir cuando quieres leer su palabra? Bueno, todos nosotros desde los inicios de la humanidad, los seres humanos, hemos sido creados a la semejanza del Señor. Sin embargo, por el pecado de Adán, también por el pecado aquel que Satanás se quiso creer más que Dios, pues nosotros hemos estado predestinados a tener lo que es la carne en nosotros. Una vez escuché que nosotros no somos carne donde habita un espíritu, sino que somos espíritu y alma que habitan en un cuerpo. Pues yo lo creo así. Lo que yo soy es lo que hay dentro de mí. Es esa energía que el Señor ha puesto en mí. Y junto con eso, cuando tú y yo nacimos, el Señor puso lo que es un propósito eterno. Y ese propósito eterno se debe de cumplir. Pues cada vez que nosotros tratamos o nos acercamos a ese propósito hay algo que nos lo impide. Gálatas 5:17 habla claramente acerca de cuál es ese algo. Ese algo es la carne. Gálatas nos dice que hay una guerra constante entre lo que es el espíritu y la carne y que ambos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos. El mismo Pablo decía que él no hacía lo que él quería. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos nacido con lo que es un propósito eterno que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y a veces decimos, pero ¿qué tal si el propósito no lo quiero? ¿Qué tal si el propósito no se adapta a mis sueños? Una vez nosotros experimentamos un poco de eso que el Señor ha predestinado para nosotros, nuestra vida cambia por completo. Porque reconocemos y amamos eso, porque es que ese amor el Señor ya lo ha puesto en ti desde que naciste. Es imposible no amar aquello para lo cual el Señor te ha llamado. Podemos ver claramente cómo encontramos en el libro de Jonás una historia muy parecida. Jonás, un profeta del Señor, fue llamado por el Señor a predicar la palabra de Dios a Nínive. Sin embargo, él huyó a Tarsis de la presencia del Señor. ¿Qué fue eso que le hizo huir? ¿Qué fue eso que te dice a cada momento no lo hagas, no busques del Señor? O quizás personas que te impiden y tú dices, wow, ¿cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra constante que yo tengo para poder elaborar eso? Quizás no debo hacerlo, quizás no fue para eso que nací, quizás yo no nací para nada, quizás no tengo ningún propósito. Es mentira, mentira del diablo. Tú y yo tenemos un propósito y eso es precisamente lo que Satanás no quiere, que tú lo elabores, que tú lo realices. En Jonás estaba la parte de la carne en la que él entendía que esas personas no eran merecedoras, que si ellas eran tan pecadoras, ¿por qué el Señor quería tener misericordia? ¿O por qué lo enviaba a él? Sí, él había sido marcado con ese propósito, pero bastó, y es la parte que más me encanta, bastó con que lo tragara un pez, como nosotros podemos ver en lo que es parte del capítulo 1, y estar ahí 3 días en el estómago de ese pez para él darse cuenta de que el Dios al que él le servía estaba dispuesto a sanar a esas personas como tuvo misericordia de él. Ese pez pudo haberlo digerido, sin embargo, el Señor en su misericordia lo mantuvo vivo. Si tú estás vivo hasta ahora, es porque el Señor aún no ha cumplido ese propósito, porque el Señor no ha terminado contigo, porque eso que tú tienes dentro de ti se tiene que cumplir. Así que tú tienes que creerlo, no pensar con la carne, sino pensar con el Espíritu. Pensar y el Señor te va a guiar hacia lo que Él quiere. Y es ahí cuando entonces él recapacita y se vuelve a unir a lo que es ese propósito que el Señor tenía para él. Y entonces va correctamente a la tierra, donde él pudo predicar la palabra del Señor y explicarle a ese pueblo de pecadores que el Señor quería tener misericordia de ellos.
Y qué lindo que ellos se pudieron arrepentir. Y por medio de Jonás el Señor hizo aquel milagro. Y cuántas personas pues fueron salvas. Quizás en esta tierra tú piensas, pero yo no voy a salvar a nadie físicamente. Pero cuánta gente muerta espiritual hay en el mundo. El Señor tiene un propósito global con nosotros y ese propósito es esparcir su evangelio. Sin embargo, nosotros a veces no nos creemos merecedores. Moisés también lo pensó, ¿soy yo merecedor? ¿Quién soy yo? Él pensaba que era hijo de una egipcia. Sin embargo, el Señor ya lo había predestinado para ser el libertador de aquellas personas las cuales eran sus esclavos. Lo mismo pasó con Pablo, un perseguidor de los cristianos, cómo el Señor lo utilizó para llevar el evangelio no solamente a los cristianos, sino predicarle a los gentiles, a las personas como tú y como yo, que no éramos conocedoras del evangelio, gracias a él. Es inmenso lo que el Señor puede hacer contigo, pero no te dejes guiar de la carne. Jamás. Aprende a reconocer cuando es la carne que te habla y cuando es el espíritu. Y hoy toma una decisión contundente y di, yo obedeceré a mi corazón, a mi espíritu y no a mi carne. Me dejaré de darle tantas vueltas a aquello que hace mucho quiero hacer y empezaré. Porque la vida es una y si no aprovecho lo que el Señor ha puesto en mí, alguien más el Señor utilizará. Sin embargo, yo me quedaré sin la bendición. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que el Señor siga desarrollando esos dones y que cada vez que alguien te diga, tú no puedes, tú no te lo mereces, esto no es para ti, digas, el Señor me llamó y el Señor me va a respaldar. Dios te guarde, que tengas un hermoso día al junto de la presencia del Señor.